Hola, ¿qué tal? ¿Quieres saber cómo repintar tu guitarra eléctrica y no morir en el intento? Quédate con nosotros. Bueno, pues ya con todo listo y para irnos de lleno a la información, ya simplemente pedirte que si no te has suscrito al canal, lo hagas en este momento y no olvides darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video de esta serie, cómo repintar tu guitarra eléctrica. También te dejamos nuestras redes sociales para que ahí también te des una vueltecita y verás que vamos a estar compartiendo material muy interesante que tenga que ver con la serie que estamos llevando a cabo. Así es que sin más, te damos la bienvenida y comenzamos. Y ojo, le dejo un excedente largo a la cinta, a la verde en especial, para que a la hora de que tenga que retirar el enmascarillado no me sea difícil. Aquí se me dobló y se me dobló sobre la línea de pintado, entonces había que arreglarlo. Que ya es al final donde no se va a ver, pero no nos ahorremos nada, ¿va? El diablo está en los detalles. Entonces, sobre la línea verde, sin pasarme del masking tape verde, porque es el que está delimitando el área de pintura. ¿Sale? El azul nada más es para proteger el diapasón. Ahora los detalles estos ya los hago fuera de cámara, pero ¿de qué se trata? Pues de dejar todo aquí perfectamente cortadito con la navaja de un solo filo, bien enmascarillado. Me estoy refiriendo a todo esto, al área del nut. Sale bien cortadito y todo para no invadir lo que no tenemos que invadir. Lo hago y les muestro. Ok. Todas las áreas que quiero pintar están descubiertas y todo lo que no quiero pintar quedó bien enmascarado. ¿Vale? Tómense su tiempo, háganlo con exactitud, háganlo bien. En la medida en que corten bien su masking tape, en esa medida les va a quedar todo pues bien. Ya nomás le voy a dar acá abajo. Allá abajo la parte de rosewood que está abierta es lo único que falta. Entonces, pues ahí está. Listo. Ahora sí, a pintar le voy a poner el palo que pongo acá atrás para ayudarme. Su fondo blanco. Y vámonos. Miren, chavos, lo bueno de hacer bien las lijas, prácticamente no tiene ningún defecto. Prácticamente no tengo nada que corregir. Por ahí a lo mejor va saliendo alguno que requiera algo de putty, ahí pueden ver alguno. No, pero realmente
realmente está muy bien asentado, muy bien nivelado, muy bien hecho. Y como les decía en los primeros videos de la serie, pues más detalle en la lija, más tiempo le des y mejor lo hagas, pues menos trabajo vas teniendo adelante, ¿no? Entonces aquí al parecer salió ese solo detallito, que es de donde va uno de los tornillos de los afinadores, así es que igual y lo dejo ahí y sigo avanzando. Pero no, se lo voy a quitar, se lo voy a quitar, pero todo se ve muy bien. Bueno, miren, donde estaban los barrenitos los tornillos para los afinadores, había detallito. Ya puse putty, ya secó, ahorita lo voy a lijar con la 600. Igual aquí, es lo único que le encontré a todo el brazo, es lo único que tuvo. Entonces, lija 600, quita agua, ya saben, y vámonos. ¿Qué onda, bros? Bueno, miren, ya cubrió, ya las capas de pintura ya cubrieron parejo todo el brazo. Las correcciones de putty también ya están cubiertas, todo. Entonces, lo último que voy a hacer es darle una sentadita con lija 600 y tantita agüita, poquita, nomás para lubricar, ya saben. Darle una sentadita para darle una última mano, ya con el abanico más abierto, el abanico de la pistola más abierto y con más paso de material. Ya va a ser su última mano de blanco, ¿sale? Entonces, una sentadita con 600 para quitar todos los grumitos, todas las partículas, basuritas que se pudieron haber pegado en las aplicaciones. Una última mano y terminamos el brazo para ya ponerle el color definitivo. Ojo, ahora sí, mucho cuidado en recargarle bien a los perfiles. Vaya, lo que quiero decir es, hay que tener mucha atención de poner bastante material en los perfiles, ¿sale? En todos los perfiles bastante material, porque siempre es de donde se puede caer el material más fácilmente. Listo, bros, lo voy a dejar secar. Nunca dejen secando al sol directo, bajo el rayo del sol no es buena idea. Y bueno, pues ya, a ponerle su color rojo. Se ve preciosa la pieza, se ve súper parejita, no tiene ningún problema de ninguna especie. Espero que el material no se rechupe en ningún lado, es decir, que al cabo de unos minutos alguna de las reparaciones chupe el material hacia abajo y se tenga que rellenar otra vez. Eso suele pasar
Puede pasar con piezas como esta que ya traen un daño considerable y que pues hay que estar rellenando. Por eso no es muy bueno estar rellenando. Igual que en los carros, pues está muy mal visto un trabajo en donde el ojalatero pues agarra y se pone a echar pasta y pasta y pasta y pasta. No es la idea, ¿sale? Bueno, pues vamos al color rojo. Bye. Ok, pues no hay mucho más que explicar. Ya está cargada la pistola con la pintura roja. Simplemente voy a pasar mi trapo barniz para atrapar las partículas y voy a empezar, ya saben, de menos a más con la pistola en punto, poco material y luego ya voy a ir abriendo, ¿no? A ver, chavos, algunos tips que no sé si ya di. Nunca es mi intención que en la primera mano se cubra. O sea, no puedes pensar en la pintura así, porque si yo me aferro a cubrir en la primera mano, voy a hacer un batidero. Tendría que poner muchísimo material y estar ta. Acuérdense que la pintura tarda un tiempo. O sea, le das ahorita 10-15 minutos y eso se agarra fuerte. Vienes, echas otras capas y conforme van secando se va intensificando el color y no hay necesidad de aventar una capa de pesadísima, sino que conforme van pasando las capas le voy abriendo a la llave del paso del material a la pistola y con paciencia se va cubriendo. Son 4 o 5 manos que voy a dar para que se termine de cubrir por completo y esto va a evitar que haya escurrimientos. En ningún momento se me va a escurrir. Vaya, no puedo decir que en ningún momento, pero va a ser muy difícil que se me escurra puesto que estoy poniendo esa precaución. Ahora, de donde está la cinta del enmascarillado, ahí sí quiero que la pintura entre bien clavadita para que esté a la hora de quitar la cinta no sea que falta pintura. ¿Me explico? Entonces bien clavadito ahí la pintura y por supuesto los perfiles, la punta importantísima, perdón, las curvas, esa curva, esta curva, estas dos curvas, estos perfiles. El brazo es complicado no porque... El brazo es complicado por tanto perfil y tanta curva. Por eso es complicado, no por su tamaño no, es complicado por tantas curvas. O sea, hay mucho detalle. Entonces, date tu tiempo, con paciencia, no te apresures, no te vuelvas loco. No quieras cubrir en una sola pasada. Incluso si estás usando pinturas de spray, botes de spray, lo mismo. No te acerques tanto, no te quedes, no vayas tan lento a una velocidad que tú veas que vas cubriendo, pero siempre moviéndote, nunca te quedes estático en un punto porque se va a escurrir y nunca quieras cubrir en una mano. Y la primera mano nunca va a quedar cubierta. Así fuera pintura negra, no va a cubrir a la primera, ¿sale? Más bien cubrimos parejito y cubrimos profesionalmente por varias manos, por estar trayendo más material y más material y más material, y eso es lo que va a hacer que se vea hermoso, parejito y como si fuera de máquina, de línea, ¿sale? Entonces, bueno, pues atento con todos esos tips.
A ver, bros, un tip súper básico. ¿Cómo quito la, pues la cinta, el tape, sin dañar la pintura, sin que se levante la pintura y de forma relativamente fácil? Bueno, pues miren, lo que hago es obviamente estando bien seca la pieza, ya la dejé secar casi todo el día, la pintura, con lija 1000, es una lija muy delgada, un grano súper delgado. Le doy a donde se junta la pintura con el masking. Y miren cómo va saliendo el masking a flote. Se va viendo el masking. Con su agüita ya le di a todo alrededor. Ya veo casi todo el contorno del masking, si no es que todo. ¿Sale? Ahí quizá falta un poquito. Esto es con la cinta bien seca. Aquí hay muchos trucos, hay muchas formas. También sacarla rápido, recién aplicaste la pintura, también es válido, también es una forma. Pero bueno, esta es otra, ¿sale? Igual y la que te acomode, con la que te sientas más cómodo, la que te dé confianza, pues esa es la que va a funcionar. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es, pues si falla, vuélvelo a hacer, bro. Vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo. Esa experiencia acumulada no es pérdida. Vas a aprender más cuando la riegues que cuando te salga la primera. Entonces, sin miedo, ¿ok? Ahora, voy a levantar con la navaja. Voy a levantar un poquito del masking, lo suficiente para poderlo agarrar con mis dedos. ¿Sale? Ahí está. Y de ahí, en un movimiento hacia adentro, ¿sale? Despacito, sin bronca, sin prisa. Miren. Perdón. Es que veo la cámara o veo ¿Sale? Vamos súper bien. Bueno, más bien voy a voltear Aquí. Ahí lo sigo jalando. Prácticamente está, va para afuera. Ok, y miren, ahí están los bordes limpios, no se levantaron. Súper bien. Y listo para continuar. Ahora, chavos, ya saqué las cintas de la pintura de aquí del brazo. Y lo mismo, le voy a dar con agüita y lija 1000. Suavecito, suavecito. No se trata de remover la pintura, por supuesto, sino nada más de la pintura que haya quedado ahí como levantadita a la hora de sacar la cinta. Quitarla con este lijado, miren. Suavecito, sin fuerza, sin recargar. ¿Sale? Eso es porque a la hora de traerme la cinta, se levantó en algunos poquitos. Ahora igual, con la 1000, fíjense cómo a la hora de sacar la cinta se queda ahí como, pues no levantado, sino como cacarizo, ¿no? Entonces, así suavecito, después de que ya secó por horas, suavecito con la lija 1000. Miren, suavecito, suavecito. Yo voy sintiendo en mis dedos donde está resistiéndole la pintura a la lija, entonces ahí le voy pasando más. ¿Sale? La lija, miren cómo la tengo levantada de las orillas. Un surco totalmente, ¿no? Con mi dedo. Ahora sí. Ahí pinté un tanto se me pintó un poco el diapasón. Pero bueno, ahorita voy a solucionar eso. Por lo pronto esto, para que quede con un tacto perfecto en la unión del brazo y el diapasón. Todavía siento rugoso y bueno, así hasta que me quede súper suavecito. ¿Vale? Que quede perfectamente nivelado brazo y cachete del diapasón. Bueno, pues miren, llegamos a uno de los momentos cumbres de la serie, que es echarle el acabado final, el brillo al cuerpo de la guitarra. Primeramente, mañana voy a hacer el brazo,
Y bueno, pues para preparar el cuerpo de la guitarra lo que voy a hacer es asentarlo con lija 800. Ya saben, quitarle todo el brillo por todos lados con mucho cuidado, sin intención de remover nada. No se trata de remover pintura, sino que al pasar tu mano hay unas partes como aquí que se siente grumosito de los grumitos de la pintura, y es quitarlos y generar adherencia. Recuerden que la adherencia siempre es lo importante, lo que nos va gobernando cuando pasamos de una fase a otra de aplicación. Entonces, esta pintura ya está bien seca. Le voy a poner una cinta aquí nada más. Sí quiero que el clear que voy a poner, el poliuretano, que caiga así nada más de pasadita en esta área, no me molesta. Está bien para que se selle un tanto. Y pues a darle. Sale, en la otra cámara se va a estar viendo la aplicación. Y bueno, ahorita les grabo los materiales y cómo lo preparo.